Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Familia, saludos, qué gusto saludarlos otra vez a través de este medio. Dios les bendiga, permítanme hacer una oración. Padre, quiero agradecerte este tiempo de estar en comunión contigo y estar en contacto con mis hermanos. Te pido que esta palabra, Dios, influya en sus vidas, Dios, para bien, para que ellos puedan, Dios, acercarse más a ti, hacer tu voluntad y obedecer todo lo que tú nos has ordenado. Te pido, Santo Espíritu, que tú guíes a cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, a mí, Padre, para que en todo momento yo pueda comunicar tu palabra con certeza. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, bueno, pues nuevamente saludos a todos y gracias a Dios por este tiempo. Estamos hablando este mes de la generosidad, de la importancia pues de ser generoso, de saber dar, porque eso tiene que ver con la generosidad. Y la generosidad está ordenada en la Biblia, queda ahí como una de las cosas que Dios nos ha ordenado y se aplica en muchas áreas de la vida cristiana, desde ayudar al necesitado, desde pues tener misericordia con el que no conocemos, como con el que conocemos, inclusive con la familia. Entonces la generosidad tiene que ver pues con todo el ámbito de la cercanía con las personas. Pero no solamente la generosidad tiene que ver con las personas que nos rodean, sino aún también con la iglesia o en la iglesia donde nosotros nos congregamos. La iglesia es un lugar que Dios pues estableció, bueno, todos somos la iglesia y la iglesia ha estado trabajando para tener un lugar de reunión y en eso hemos visto como resultado la generosidad de muchas personas. Lo que nosotros vamos haciendo día a día, y no solamente nosotros, los pastores, las iglesias de diferentes lugares, es pues tener un lugar donde reunirnos. Es una gran bendición tener un lugar donde reunirnos. Saben, nosotros tenemos una gran comisión, predicar el Evangelio. Y yo no sé si usted se acuerde de los últimos pasajes del capítulo 28 del Evangelio de Mateo, donde el Señor Jesús justamente le deja esta orden a los discípulos. Y Mateo 28, 19, 20, quiero leerla también para que usted recuerde un poco esta hermosa ordenanza. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y discípulo no solamente es una persona a quien le predicamos, sino discípulo es a quien capacitamos.
Porque predicar el Evangelio, pues quizás alguien pudiese decir, yo predico el Evangelio a todas las personas que me encuentro por ahí, pero la ordenanza del Señor fue hacer discípulos, o sea que nuestra predicación hiciera discípulos, es decir, que el primer paso sería predicarles y el segundo, capacitarles para que ellos, como dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, este trabajo de capacitar a las personas es un trabajo que vamos logrando en equipo, en las iglesias, en las que están ya organizadas, que están establecidas. Es un trabajo que vamos realizando juntos. Para llegar a ese punto de llegar a ser una iglesia formada, establecida, pues no es fácil, familia, no ha sido fácil. La predicación del Evangelio tampoco ha sido fácil, porque es una tarea de enfrentarse a retos con las personas que no creen, con las personas que tienen sus propias ideas. Ahí nos enfrentamos a retos de predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio no solamente pues es ir y decirle a alguien que Cristo murió por ellos y que Él puede salvarlos, sino para realizar esta tarea muchas veces se requieren recursos económicos, porque hay muchas formas de predicar el Evangelio. Algunas pudiesen ser tan cerca al estar de personas que no requieren más que unos cuantos pasos, o quizás gente que está muy cercana a nosotros, por la cercanía de la escuela, del trabajo o vecinos, pero muchas veces en la predicación del Evangelio va a requerir que personas se trasladen a diferentes lugares. Como dice aquí, id a todas las naciones. Muchas iglesias tienen misioneros en otros lugares que se van a predicar el Evangelio, y esas iglesias tienen que sostener a esos misioneros porque están predicando el Evangelio. Entonces el Evangelio no es tan fácil de realizar. Pareciera que es fácil la tarea, pero no es tan fácil. Se requiere de gente tenaz, de gente valiente, de gente que también sea generosa en relación al Evangelio y pueda ayudar a que otros hagan esta tarea. Muchos probablemente no van a poder ir a un lugar lejos de su domicilio, a otro país o a otro estado, pero a través de los recursos económicos nosotros podemos apoyar y ayudar a la gente que lo está haciendo. Así es de que una iglesia que hace este trabajo, que capacita y que envía, es una iglesia que está cumpliendo el mandato de Dios, porque está pues capacitando a los nuevos creyentes. Y esto es algo muy bonito, algo hermoso, el poder ayudar a otros a crecer, a superarse. Dar lo que hemos recibido de parte del Señor es algo que nos llena de bendición. Lo que ya aprendimos nosotros, podemos transmitírselos a los demás y capacitar a nuevos predicadores, nuevos maestros, nuevos músicos, nueva gente que ayude, que comparta, que pueda dar lo que ha recibido. Entonces, cuando la iglesia se dedica a hacer este trabajo, entonces estamos extendiendo el reino de Dios a través de gente capacitada, y esta gente capacitada obviamente va a capacitar a otra. Entonces, por eso a veces, iglesia, una organización que hace este trabajo, pues necesita un lugar para hacerlo, para llevarlo a cabo. Hay iglesias que tienen sus propias instalaciones y hay otras iglesias que rentan algún lugar. O sea, es complicado. Tener instalaciones propias yo lo veo como algo pues fabuloso, increíble, porque no es lo mismo tener un lugar donde reunirnos que es nuestro, a estar en un lugar que es rentado, que no es nuestro. Aunque muchas iglesias han optado por este método,
Ellos saben por qué han adoptado este método, pero es muy complicado ambos casos. Tener una iglesia con todos los servicios, con todo el equipamiento, pues no es fácil, iglesia, no es fácil. No es fácil, esto se requiere de gente generosa que esté en la iglesia. Por eso yo les decía generosidad con propósito. Cuando un creyente llega a la iglesia, tiene que aprender a ser generoso. No podemos nosotros realmente decirle a la gente, sé generoso, porque la generosidad tiene que nacer de nuestro interior, como de una forma de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Es una forma de decir, yo quiero que esto continúe, yo quiero colaborar. Y yo me recuerdo los principios de esta iglesia, cómo empezamos, cómo iniciamos. Realmente recuerdo a los niños sentarse en una pequeña tabla con unos tabiques de soporte. No era muy cómodo, pero era lo que teníamos. Y eso nos daba alegría, nos proporcionó mucho gozo el tener a los niños sentados en una tabla, unos tabiques abajo, y recuerdo que poco a poco nosotros fuimos construyendo unas bancas donde la gente se sentara, y teníamos que ir pues a comprar el material y construirla nosotros mismos, porque no teníamos recursos, no había suficientes recursos para tener sillas o tener algún lugar donde estar más cómodos. Pero ¿sabe una cosa, iglesia? Que Dios nos va llevando poco a poco, nos va llevando siempre de menos a más, cuando nosotros somos generosos. Es decir, cuando nosotros somos generosos, Dios hace que esa generosidad vaya siendo productiva en todo lo que vamos haciendo. Y el crecimiento de una iglesia siempre va a necesitar de gente generosa. Es imposible que un pastor pueda levantar una iglesia o ver crecer una iglesia si no cuenta en la congregación con gente generosa. Yo le doy gracias a Dios porque en esta iglesia ha habido mucha gente generosa, y hay gente generosa, hay gente de verdad que se desprende de lo que Dios le ha dado y lo hace con alegría y sabe que eso está siendo utilizado para la obra de Dios. Hoy en día predicar el evangelio no solamente es entregar un folleto, ahora predicar el evangelio está siendo como que de otras formas. Por ejemplo, esta es una forma de predicar el evangelio a través de una plataforma que también requiere recursos. Predicar el evangelio a través de la alabanza, de la música que hacemos en esta iglesia y la ponemos ahí en las redes como un regalo que Dios nos ha dado, y lo regalamos, lo estamos dando para que mucha gente pueda glorificar a Dios, para que ellos puedan ver lo que Dios ha hecho en nosotros. Y ese es el resultado de gente generosa, gente que pone sus dones, sus talentos en las manos de Dios. Por eso generosidad con propósito hace que otros crezcan, otros maduren, otros puedan recibir un poco de lo que nosotros hemos recibido. Pero yo quiero decirles también, amados hermanos, que no todos son generosos. Lamentablemente en las iglesias hay gente que no son generosos. Y es algo con lo que tal vez nosotros como pastores quisiéramos que esto se cambiara, que la gente aprendiera a ser un poco más generosa, más dar un poco de lo que Dios le ha dado. Yo sé que es un trabajo que Dios está haciendo en el corazón de las personas. Oramos porque esos corazones pues sientan el amor por los perdidos, sientan el amor por la gente que todavía no conoce a Dios. Ese trabajo es un trabajo que luego los pastores hacemos cuando predicamos, de aprender a dar, de aprender a soltar algo, porque a veces nos aferramos tanto
a los bienes, que se nos olvida pues que esos bienes fueron un regalo de alguien que fue generoso, de Dios, que fue generoso con nosotros y que Él espera que nosotros también seamos generosos. Pero muchas veces se nos olvida y creemos que eso que tenemos llegó a nuestras manos por nuestras capacidades. Y no es así, familia. Llegó a nuestras manos porque tenemos a un Dios generoso supliéndonos, atendiendo nuestras necesidades, viendo nuestras carencias, viendo nuestras lágrimas, nuestro dolor, nuestros apuros. Todo eso lo ve Dios. Entonces, ¿por qué yo no ser generoso con los demás? ¿Por qué no ser generoso en mi propia iglesia si he recibido pues bien de parte de Dios? Entonces yo debo de aprender a ser generoso como Dios lo ha hecho conmigo. La generosidad con propósito, familia, pues siempre está basada en la predicación del Evangelio. Hay otro pasaje que está en Marcos 16, versículos 15 y 16, que es muy parecido al que leímos, para ir entendiendo este tema de la obediencia, de la generosidad. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo una persona podrá viajar si no tuviera recursos? ¿Cómo podría cumplir un mandato de esta naturaleza sin tener los recursos para ir a un lugar y llevar y sustentar todos sus gastos? Es complicado, se necesita de la suma de varias personas, la generosidad de varias personas. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, es decir, a todas las personas. Vayan. Y Dios no está diciendo: oigan, voy a mandarles un lingote de oro por ahí en el camino, como pues por donde van. Quizás imaginamos qué va a hacer cuando Dios enviaba codornices, cuando Dios enviaba el maná. Pero ahora Dios lo está haciendo a través de gente generosa. Ahora lo está haciendo Dios así. Esos recursos que se necesitan para ir a predicar el Evangelio, Dios toca el corazón de gente generosa para que los que van a hacer este trabajo tengan los recursos suficientes. Por eso, con toda seguridad, dijo Dios: id. Así, es una orden. Pero Dios sabía que de esa orden iban a haber muchas necesidades. Es como si yo le dijera a usted: vaya a esta ciudad donde usted va a tardarse quizás 3 días de camino, y usted va a necesitar para el transporte, y usted va a decir: bueno, ¿y cómo voy? ¿Con qué recursos? Entonces, Dios no les habló de recursos. No les dijo: no se preocupen porque yo en el camino les voy a ir enviando dinero. No. Sabía Dios que entre los creyentes iba a haber gente generosa y que este mandato se iba a poder cumplir sin ningún problema. Pero como yo les decía hace un momento, no toda la gente es generosa. No toda la gente ha sentido la misericordia con los demás como Dios la tuvo para con nosotros, o como la gente que nos predicó tuvo misericordia de nosotros. Muchas veces yo no entiendo por qué esto pasa en las personas, pero deberíamos de ser tan generosos como los demás. Deberíamos de aprender a dar. Mire, Filipenses 4:15, un pasaje que habla de la gente de Filipos. Usted sabrá que los primeros creyentes de Filipos pues estuvieron en una cárcel, un carcelero, el carcelero de Filipos, su familia. Ahí comenzaron los primeros creyentes, y quizás los presos, porque los presos los oían. Y Pablo escribe a los filipenses porque de haber creído el evangelio que se predicó, pues ya eran una iglesia. Los filipenses ya eran una iglesia. En aquel tiempo, cuando el apóstol Pablo predicaba en las diferentes ciudades, se formaban iglesias. En aquel tiempo, las iglesias tenían el nombre de las ciudades. Por ejemplo, los filipenses, los colosenses, los de Corinto,
y los de Gálatas. Siempre Pablo refería a las iglesias por las ciudades donde estaban, porque había ya iglesias en todas esas localidades. Y este pasaje dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Si hacemos un pequeño análisis, Pablo estaba hablando ya de otras iglesias. Él estaba escribiendo a los filipenses y reconociendo el trabajo que los filipenses habían hecho en la predicación del evangelio, al principio de la predicación del evangelio. Y Pablo está haciendo mención que los filipenses eran generosos. Sin embargo, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Entonces, no todos eran generosos, como pasa hoy en día en las iglesias. No todas las personas son generosas. Y Pablo está describiendo aquí a los filipenses como generosos, pero también está describiendo a las otras iglesias que no eran generosas. Yo sé que había un gran trabajo en el apóstol Pablo en la predicación del evangelio. Y yo sé que en algún momento el apóstol Pablo tuvo muchas necesidades. Y está reconociendo el trabajo de la generosidad de los filipenses, una generosidad con propósito. Ellos estaban dando para que se predicara el evangelio, y el apóstol Pablo les dice: ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Cuando nosotros damos, iglesia, también recibimos. Así de sencillo. Así es Dios. Cuando damos, recibimos. Cuando damos, recibimos. ¿Hay alguien que tiene algo y no lo quiere soltar? Pues no recibe. No recibe. Su vida tal vez consiste en el valor de esos bienes que tiene consigo, pero no recibe. No recibe. Y aquel que está dando, recibe, porque dice: en razón de dar y recibir. Por eso yo quiero decirle a usted, amada familia, hermano en Cristo, hay que aprender a dar. Las iglesias necesitan seguir predicando el evangelio, necesitan crecer, necesitan expandirse, necesitan abrir nuevas sedes, se necesitan recursos para ello. Imagínese el equipamiento de una iglesia en cuanto a la parte tal vez electrónica, a todo el equipo que se necesita, tal vez los locales. Es una gran cantidad de dinero. Los que predican el evangelio, familia, saben que van a pasar por rechazos, que va a haber gente que no los va a recibir con los brazos abiertos. Saben que van a padecer persecución. Inclusive saben que quizás sean amenazados de muerte por predicar el evangelio, pero no dejan de hacerlo. Las personas que sienten pasión por las demás personas a veces menosprecian su vida para ganar la vida de otros. Yo recuerdo una experiencia que tuvimos en Tecuena, en Michoacán, cuando fuimos a predicar el evangelio. Al igual fuimos amenazados de muerte. Mis hermanos, los que viven allá, fueron amenazados de muerte. Predicar el evangelio es de valientes. No solamente valientes porque lo predican, son valientes porque son generosos, porque saben que no van a padecer necesidad, porque saben que Dios les va a suplir, porque saben que Dios va a estar con ellos, porque saben que Dios va a seguir fluyendo la bendición en sus vidas, porque ellos están colaborando con el reino de Dios. Familia, es un reto obedecer, pero
Si nosotros obedecemos lo que se nos ordena, entonces nuestra condición espiritual es otra. Simplemente es otra. Nuestra condición espiritual cambia radicalmente. Porque obedecer trae paz a nuestra vida. Trae armonía, trae gozo, trae alegría. Usted sabe que hay gozo en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero ese pecador se arrepintió porque alguien le predicó. Entonces hay gozo en el reino de los cielos por la obediencia de aquel que fue a predicar y logró que una persona se arrepintiera. Entonces hay un gozo completo en el reino de los cielos porque alguien predicó, alguien fue generoso para que ese que predicó tuviera los recursos para hacerlo. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo es que Dios le dijo a Noé, construye un arca? Usted y yo hemos leído la historia en el libro de Génesis y Dios no le dijo, aquí está la madera, Noé, aquí está la brea, Noé, aquí está todo lo que vas a ocupar. No, simplemente le dijo Dios a Noé, construye un arca. Por tampoco yo encuentro que Noé le haya dicho a Dios, ¿y dónde está la madera? ¿Dónde están las personas que me van a ayudar? ¿Dónde está la gente? Porque esa arca es muy grande. De acuerdo a las medidas, Dios, que tú me has dado, pues me va a llevar mucho tiempo. Noé no cuestionó esta situación a Dios. No le dijo, ¿cómo la voy a cortar? No tengo herramienta. Hoy en día hay mucha herramienta para fabricar, para construir, para cortar madera. Pero en ese tiempo no la había. Y es más, ni siquiera había gente que creyera lo que Moisés creía. En ese momento no había tanta gente. Solamente estaba la descendencia prácticamente de los que venían antes de Noé, que pudieron haber ayudado a Noé. Sus hijos. Pero no eran muchas personas. Se salvaron 8 personas en esa arca. O sea, Dios estaba construyendo a través de Noé el arca en el que se salvaría Noé y su generación. Cuando nosotros somos generosos, familia, estamos contribuyendo a la salvación de mucha gente y de nuestras generaciones. Esa arca que construyó Noé, quizás hoy en día asemeja como cuando construimos una iglesia. Es el lugar donde la gente va a llegar y va a encontrar una palabra de Dios, va a encontrar dirección de Dios, va a encontrar la ayuda de Dios, va a encontrar el razonamiento claro de parte de Dios, porque la gente está confundida, a veces no sabe qué hacer. Cuando llega a un lugar, a una iglesia que se construyó como un arca, porque alguien obedeció a Dios, como Noé obedeció, entonces encontramos salvación y gozo en el reino de los cielos. ¿Y qué le puedo decir de Moisés cuando Dios le dijo construye el tabernáculo? ¿Qué le puedo decir de toda esa gente que tuvo que hacer todo detalle a detalle? ¿Cómo obedecieron a Dios? ¿Cómo levantaron ofrendas voluntarias entre la gente? Porque había gente generosa. Familia, las iglesias necesitan gente generosa. Las iglesias necesitan que la gente de verdad ame a la gente, tenga misericordia por ella y pueda contribuir a la expansión del reino de Dios para el cumplimiento de una gran comisión. Id y predicad el evangelio. ¿Y qué le digo de Salomón cuando él construyó el templo que su padre quería construir? Y cómo reunieron todos los recursos y cómo la gente empezó a dar de una manera voluntaria porque eran generosos. Yo creo, familia, que estos ejemplos los tenemos que ver como algo que pues simplemente necesitamos hacer. Porque yo me pregunto, ¿cómo nosotros podemos predicar el evangelio sin tener un lugar donde congregarnos? Y usted se ha preguntado cómo esa ordenanza de no dejéis de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, si no hubiera un lugar para congregarse.
Cuando Dios dejó esa palabra de no dejar de congregarnos, si usted me ayuda a leerla en Hebreos 10:25, Dios estaba seguro que iba a haber un lugar donde se congregaran. Dios lo sabía. Porque Él no hubiera dejado una palabra como esta de Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerque. No dejando de congregarnos. Si Dios no hubiera estado seguro que iba a haber un lugar donde congregarnos, no hubiera dejado una palabra como esta. Pero Dios sabía que iba a haber un lugar donde podíamos congregarnos, donde reunirnos, donde cantar, donde alabar, donde glorificar a Dios. Dios sabía que iba a haber gente generosa, que iba a construir una casa de oración donde la gente que había creído en Él se congregara. ¿Sabe, familia? Esta casa de oración aún no está terminada. Falta mucho todavía. Ya llevamos muchos años construyendo. No hemos avanzado al ritmo que deberíamos de hacer o de crecer. Por lo que yo le decía, porque no toda la gente es generosa. Unos esperan que los demás lo hagan, pero yo creo que todos fuimos llamados a contribuir en el reino de Dios. Y yo no tengo que esperar que alguien haga lo que yo tengo que hacer, porque Él, el que lo está haciendo, va a ser premiado y yo no voy a ser premiado. Yo no voy a ser considerado como aquel que obedeció si estoy dejando que los demás lo hagan por mí. Dios no dijo, espera que los demás lo hagan por ti. Dios dijo, id. Y cuando Dios dice id, está dando una orden general. Una orden para todos. No dejando de congregarnos. ¿Con qué seguridad Dios dejó escrita esta palabra? Sabía que iba a haber un lugar que se iba a levantar, que se iba a construir, para que la gente ahí llegara y se sintiera en confianza para con Dios y pudiera encontrar la ayuda a través de sus hermanos, a través de la palabra. Esto es lo que necesitamos hacer, familia. Construir lugares donde la gente encuentre refugio y ayuda, donde la gente pueda ser capacitada, donde la gente honre a Dios, donde la gente glorifique a Dios, donde la gente pueda alabarle. Yo sé que el reto de la iglesia hoy en día es cumplir esta ordenanza, pero no es difícil. No es difícil si aprendemos a soltar, si aprendemos a ser generosos. No es difícil si aprendemos a confiar en Dios. ¿Sabe? Porque a veces confiamos en lo que tenemos. Creemos que si lo soltamos, nos quedaremos con necesidad. Y no es así. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Gálatas 6:9, un pasaje que me gusta, que me encanta. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Ser generoso es hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, en otras palabras, no te canses de ser generoso. No digas yo ya ayudé, no digas yo ya hice, no digas ya que le toquen a otros. No. Dice que no te canses, que no digas ya hasta aquí. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Ser generoso, construir un lugar de adoración a Dios, una casa de adoración, es generosidad con propósito. Porque a su tiempo segaremos si no dejamos de hacerlo. Por eso yo te invito, familia, que sigas siendo generoso, muy generoso. Quiero platicarte que la Biblia en el Salmo 127:1 dice que si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Así dice el Salmo 127:1. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y nosotros sabemos que no hemos trabajado en vano, porque hemos visto los resultados. Hemos visto que el Señor ha estado con nosotros. Hemos visto que el Señor ha respaldado nuestro llamado, nuestro ministerio, nuestro trabajo. Lo hemos visto. Familia, si tú lo has visto, súmate a este gran proyecto, por favor. Sé generoso. Recientemente, la semana pasada, acabamos de comprar 9,5 toneladas de varilla, 200 kilos de alambre. Compramos placas de acero para continuar la construcción. Gastamos algo así como cerca de 210,000 pesos. Esto es parte de la generosidad de los que son generosos. Pero ¿sabes qué, familia? No tenemos para la mano de obra. Tenemos ya el material, pero no podemos llamar a trabajadores a que vengan a hacer la obra porque no tenemos los recursos para ello. Por eso yo quiero invitar a la gente generosa a que se sume a este proyecto, a que nos permita ver terminado este proyecto y podemos contemplar abrir más proyectos como este. Necesitamos terminar este proyecto, familia. Necesitamos que usted y yo seamos generosos sin límite, que nos sumemos a este proyecto. Por favor, reconsidera la importancia de este tema. Generosidad con propósito. Nuestra generosidad al construir y terminar de construir esta casa de oración tiene un propósito: dejarle un legado a muchas generaciones que van a ser salvadas, que van a ser perdonadas, que van a ser ayudadas por Dios. Tú puedes ser parte de este propósito de Dios. Te animo a que lo hagas, a que no dejes de hacerlo, a que no te canses, a que lo hagas con amor. Dios bendiga tu vida, familia. Permíteme hacer una oración por ti. Bendito Dios, quiero agradecerte este tiempo que me has dado, Dios, de poder comunicar esta palabra a mis hermanos. Te pido que tú los ayudes, los bendigas, los uses, bendito Dios, los llenes de tu favor y de tu gracia. Permite que mis hermanos sigan siendo generosos. Yo te pido tu bendición para ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, familia. Hasta pronto.